Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Desiree Zapata y a mi grupo y a mí nos ha tocado el tema de transbordo. Para iniciar, podría decir que hemos tomado de ejemplo la empresa Comfort Travel, que se dedica a la comercialización de frutas. Esta empresa está realizando el despacho de exportación y desea solicitar el transbordo de mercancías de un buque a un buque B. Y para esto la empresa debe seguir los siguientes pasos, que los vamos a ir enumerando integrante por integrante. Al inicio, lo que se debe hacer es sustentar la solicitud para lograr el transbordo. La primera solicitud que se presenta es el manifiesto de carga, es la copia del manifiesto de carga. Este documento contiene información respecto Numeración y autorización del régimen. El primer paso sería que el declarante transmite electrónicamente la información contenida en la declaración de transbordo mediante el formato de declaración de transbordo. Segundo, cuando las mercancías están amparadas en más de un documento de transporte perteneciente a un manifiesto de carga, el declarante transmite a nivel de serie los datos correspondientes a cada documento de transporte. Tercero, el SIGAP procesa la información transmitida. De ser conforme, genera automáticamente el número de la declaración. En caso contrario, indica el motivo de rechazo. Una vez numerada la declaración, el sistema data automáticamente el manifiesto de carga. Cuarto, el transbordo en la vía marítima bajo las modalidades 1 y 2 se solicita mediante la utilización del manifiesto de carga como declaración aduanera por cada documento de transporte a través de la manifiesto de carga. Cuarto, el transbordo en la vía marítima bajo las modalidades 1 y 2 se solicita mediante la utilización del manifiesto de carga como declaración aduanera por cada documento de transporte a través de la A. Numeración del manifiesto de carga. B. Rectificación de datos del documento de transporte. C. Incorporación del documento de transporte al manifiesto de carga. Quinta, transmitida la declaración de transbordo y datado el documento de transporte, el sistema autoriza automáticamente el régimen de transbordo por un plazo de 30 días calendario, computados a partir de la numeración de la declaración. 6. Los ejemplares de la declaración de transbordo se distribuyen cuando corresponda de la siguiente manera. A. Declaración numerada por el transportista, su representante o el agente de carga internacional. B. Declaración numerada por el agente de aduana. Entre los bultos arribados y los consignados en una declaración de transbordo, el declarante debe comunicar esta situación a la autoridad aduanera y ella realizar acciones de control que considere pertinentes y o rectifica los datos de la declaración que correspondan antes del embarque de las mercancías. Regularización del régimen. Primer paso. Para regularizar el régimen, el declarante transmite electrónicamente y consigna en el casillero del 11 de la declaración la fecha y hora del término del embarque, número del manifiesto de carga, nombre del medio de transporte, documento de transporte, peso, cantidad de bultos o contenedores embarcados y tratándose de contenedores, números, marcas y precintos que lo identifiquen. En la vía marítima, para las modalidades 1 y 2, el régimen es regularizado automáticamente cuando el total de las mercancías de la declaración de transbordo hayan sido embarcadas y el declarante haya registrado la información en el SIGAT, no requiriendo la presentación de la documentación. Tercero, el funcionario aduanero designado procede de la siguiente manera. A. Rectifica la correcta presentación de los documentos antes de su recepción. De no estar conforme, rechaza la presentación de la documentación. El siguiente paso sería verificar que la información contenida en la documentación coincida con los datos transmitidos y registrados en la declaración de transbordo. Siguiente, verifica que el documento de transporte figure en el manifiesto de carga de salida. Luego, regulariza el régimen. Y por último, de no ser conforme, notifica al declarante indicando en la JEP el motivo de las observaciones requiriendo su subsanación. Efectuada la subsanación, regulariza el régimen.
Buenos días, profesora. Mi nombre es Camila Álvarez y voy a continuar con la exposición acerca del régimen aduanero. Tipo de traslado. El traslado de las mercancías del puerto al depósito temporal o entre depósitos temporales se realiza de la siguiente manera, ya sea en contenedores o en carga suelta. El transportista que entrega la mercancía a un depósito temporal le transfiere la responsabilidad de su custodia. El depósito temporal es responsable por la mercancía desde su recepción hasta la entrega al transportista que tiene a su cargo la salida de la mercancía del país. Gracias. En caso de que la mercancía llegue en un plazo de 30 días antes de la llegada del transporte, se realiza un despacho anticipado, por lo que la mercancía se carga en las primeras 48 horas de la llegada del transporte, y lo cual agiliza mucho el proceso, debido a que toda la documentación ya está debidamente verificada antes de que llegue el transporte, y por lo que todas las operaciones se dan de una forma mucho más rápida. Por el otro lado, si es que la mercadería demora en llegar más de 15 días después de la llegada del transporte, esa mercadería queda en abandono legal, por lo que puede ser sometida a los regímenes aduaneros establecidos en el reglamento de la Ley General de Aduanas. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es María Rosa Chumbitas Negrón. Soy parte del grupo de uno de los 6 integrantes. Bueno, a continuación le voy a hablar, para terminar, sobre la solicitud de embarque. Voy a compartir mi diapositiva. Bueno, en caso de que la empresa solicite un reembarque, deberá presentar algunos documentos. Cabe recordar que esta solicitud es totalmente gratuita. Bueno, el despachador de aduanas va a solicitar la destinación aduanera de la mercancía, transmitiendo por vía electrónica la información de los documentos sustentables del despacho en el formato de declaración aduanera de mercancía, más conocida como la DAM. Los requisitos fundamentales son la declaración aduanera, que es el DAM, suscrita en el representante legal de aduanas. Este operador de comercio exterior debe estar activo en el registro único de contribuyente, más conocido como el RUC. De no tener la condición de no habido. Otros documentos son el transporte de ingreso, el documento de transporte de salida, la factura o el documento equivalente cuando corresponda, asimismo la garantía. Y también se va a solicitar algunos documentos por naturaleza. Otro punto a mencionar es que esto se realiza en el centro de Lima, o también se pueden comunicar a un correo electrónico que es webmaster@sunat.gov.pe y silencio negativo de 10 días. Una vez transcurrido el plazo, la institución de haber no emitido un pronunciamiento expreso del trámite o servicio solicitado, este se da como denegado, quedando el ciudadano en posibilidad de presentar un recurso administrativo correspondiente. Bueno, esos son los